Saludos a cada uno de ustedes, consiervos, hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Denzer Díaz, que estamos enseñando este curso de homilética avanzada, y como hemos dicho la vez pasada en nuestra clase introductoria, que en realidad nosotros nos vamos a centrar en lo que es el sermón expositivo. Sin embargo, daremos algunas pinceladas de lo que es el sermón textual y algunos ejemplos. Por eso que en esta oportunidad nosotros vamos a hablar un poco respecto a lo que es el sermón textual y algunos ejemplos o principios y ejemplos sobre el sermón textual. Así que permítanme, hermanos, tener un tiempo de oración juntos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra para que nosotros podamos estudiar, podamos conocerte y podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, oramos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, iluminando nuestro entendimiento. Señor, por favor, háblanos y seas tú, Señor, transformando nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, gracias te doy por la vida de mis hermanos en Cristo, mis consiervos, que tenemos esta gran tarea, esta gran responsabilidad de ser fieles a tu palabra en cuanto a la exposición. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije, hermanos, hoy día vamos a ver esta clase y la próxima clase, o este video, el próximo video, vamos a ver sobre el sermón textual y algunos principios y ejemplos también. Entonces, permítame comenzar con respecto a lo que es el sermón textual. En primer lugar, veamos lo que es la definición. Y la definición viene del libro de James Braga sobre cómo preparar mensajes bíblicos. Es interesante notar lo que dice el pastor James Braga. Él dice lo siguiente: un sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Cada una de estas divisiones es utilizada a continuación con una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón. ¿Ok, hermanos? Bien, ahora vamos a ver lo que es un pequeño análisis, si podríamos decir, de esta definición que hace el pastor James Braga. ¿Qué podemos notar de esta definición del sermón textual? A lo menos tres cosas. En primer lugar, en un sermón textual, los puntos principales de desarrollo se extraen del mismo texto. De esta manera, entonces, el bosquejo principal queda estrictamente delimitado por el texto. Ahora, cabe mencionar que el texto puede ser una sola línea de un versículo de las Escrituras, o puede ser de un solo versículo, o incluso de 2 o 3 versículos. En realidad, no hay una cierta cantidad de versículos para que un sermón sea textual, pero en este curso nos limitaremos a un texto de un bosquejo textual, tal vez con un máximo de 3 versículos. ¿Qué más podemos nosotros rescatar de esta definición? En segundo lugar, cada división principal deriva del texto. Es utilizada a continuación como una línea de sugerencia. ¿Qué significa esto? Significa que las principales divisiones del texto que nosotros estamos estudiando en realidad nos brindan los temas a ser considerados en el mensaje. Ahora, en algunas ocasiones, un texto puede ser tan rico en su contenido a tal punto que podemos extraer varias verdades o puntos que servirán como desarrollo de los pensamientos contenidos en el bosquejo. También, es verdad esto, habrá ocasiones en que será necesario ir a otros textos de la palabra de Dios para desarrollar las principales divisiones. En otras palabras, las principales divisiones de un bosquejo textual tiene que provenir del texto mismo para que sea un sermón textual.
pero el desarrollo de los puntos principales puede venir bien del texto mismo, bien de otros pasajes de la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿qué más podemos nosotros aquí observar? En tercer lugar, bueno, es el texto que provee el tema del sermón. Contrario con el sermón temático, seguramente recordarán, en realidad el sermón temático parte de la mente del predicador. En él comenzamos con un tema. En cambio, en el sermón textual comenzamos con el texto, el cual indicará la idea que domina el pasaje en sí, el mensaje en sí. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nosotros que vamos a ver, podemos decir lo siguiente. Ejemplo de un sermón textual de un solo versículo. En este caso vamos a analizar Esdras 7:10. Notemos lo que dice la escritura en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué podemos aquí observar en este sermón, en este pasaje de Esdras 7:10? Bueno, una forma práctica que por lo general se recomienda hacer, a lo menos es eso lo que suelo hacer, es lo siguiente. Antes de sacar las ideas principales del texto, se recomienda usar otras versiones modernas de la Biblia, como la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, etc. ¿Con qué propósito hacemos esto? Bueno, con el propósito de tener varias versiones de la Biblia, y lo hacemos para comparar y así obtener un significado más claro del texto. Por ejemplo, ustedes allí observen lo que nosotros hemos colocado allí en esta diapositiva. En la Reina Valera 1960 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En la Biblia textual dice, por cuanto Esdras había determinado en su corazón. Y la Biblia de las Américas dice, porque Esdras había dedicado su corazón. Y en la Nueva Versión Internacional, Esdras se había dedicado por completo. Notemos lo que es subrayado aquí. ¿Pueden ver ustedes lo que es subrayado? De color rojo, en la Reina Valera 1960, preparado. En la Biblia textual, determinado. En la Biblia de las Américas, dedicado. En la Nueva Versión Internacional, dedicado. Ahora, nuevamente, ¿qué es más subrayado? La palabra, el verbo inquirir. En la Reina Valera 1960. En la Biblia textual, escudriñar. En la Biblia de las Américas, estudiar. En la Nueva Versión Internacional, estudiar. Y nuevamente, de color púrpura, es subrayado lo que es cumplirla en la Reina Valera, Biblia textual, practicarla, Biblia de las Américas, practicarla, Nueva Versión Internacional, práctica. Y luego, en las 4 versiones coincide la palabra enseñar, el verbo enseñar. Como ustedes pueden notar, al comparar dichas versiones, y mejor aún, resaltarlas con colores, y al examinar cuidadosamente el texto, ahora, yo sé que lo más conveniente es poder ver el texto en el idioma original, pero cuando uno no sabe los idiomas originales, puede hacer este ejercicio que yo estoy haciendo aquí. Podemos observar que todo el versículo se centra en el propósito de Esdras en su corazón, y así podemos llegar a las siguientes divisiones principales del texto. O sea, del texto podemos nosotros llegar a las siguientes divisiones principales. ¿Cuáles son? Bueno, Esdras estaba determinado a conocer la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 10, la parte A. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, de Jehová. En segundo lugar, Esdras estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 10, la parte B, y para cumplirla. Y la tercera división principal es que Esdras estaba preparado para enseñar la palabra de Dios. En el versículo 10c dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tal como podemos ver, el texto nos brinda 3 principales divisiones.
el cual nos dan la idea del tema. Ahora, un tema apropiado pudiera ser la disposición de Esdras en su corazón. Cada una de las principales divisiones, según la definición que hemos visto, es ahora usada como una línea de sugerencia. Estas indican lo que vamos a decir acerca del texto. Veamos cómo podemos hablar de cada una de estas líneas o principales divisiones del texto. En la primera división principal, ¿qué tenemos? Tenemos que hablar acerca de la determinación de Esdras en su corazón, de conocer la palabra de Dios. Ahora, cuando ustedes y yo observamos Esdras 7:10, nos damos cuenta que el texto no nos dice nada en cómo determinó en su corazón hacer tal cosa Esdras. No nos dice nada al respecto. El texto no es suficiente para desarrollar la primera división principal. Por lo tanto, tenemos que ir a otros pasajes de las Escrituras para llevar a cabo dicho desarrollo. Pero antes de ir a otros pasajes de las Escrituras, lo mejor es ir a los versículos antes que nosotros estamos estudiando y también después, para que podamos ver el contexto del texto. Ahora, al hacer esto, ¿qué nos vamos a dar? ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. En el versículo 6, si usted abre su Biblia en Esdras capítulo 7, verso 6, notemos lo que dice Esdras, el capítulo 7, verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. El texto nos dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Y si observamos nosotros los versículos 11, 12 y 21, notemos lo que dice el texto. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Verso 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Y si vamos al versículo 21, notemos lo que dice. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Qué vemos aquí? Los versículos 11, 12 y 21 se refieren a Esdras como un escriba de la ley de Dios. Pero era un hombre versado en ello. Por otro lado, si vamos a los versículos 14 y 25 del mismo capítulo 7 de Esdras, notemos lo que dice el versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y notemos lo que dice el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Y sigue hablando más allí. ¿Qué cosa nos habla de estos versículos? ¿Qué es lo que nos indica o nos señala? Nos señalan que el conocimiento que Esdras tenía de la ley de Dios había sido incluso reconocido por el rey de Persia, el rey Artajerjes, como podemos ver aquí. Entonces, cuando vemos esto, vemos que Esdras, aunque conocía bien la ley de Dios, no estaba satisfecho con todo el conocimiento que poseía, sino que se entregaba a un diligente estudio de la palabra de Dios para conocerla aún mejor. Y esto lo hacía a pesar de las atracciones y de la depravación de una corte pagana en la que claramente era muy apreciado Esdras. Ahora, al ir leyendo, estudiando y meditando las Escrituras, este sacerdote Esdras, es más que seguro que varios pasajes de la Biblia hebrea cautivaron seguramente su corazón. Quizás
Pasajes como, en este caso, Josué 1:8, donde leemos nosotros que nunca se aparte o nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sigue diciéndonos más el texto. Podría ser que esto cautivó su corazón. Tal vez el Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con toda seguridad, hermanos, pasajes como estos deben haber cautivado el corazón de este escriba erudito llamado Esdras, quien había llegado de Babilonia, y deben haberle inspirado con todo su conocimiento de la ley de Dios para buscarlo con todo su corazón y tratar de conocerlo a Dios más y más. Ahora, habiendo tenido esto en cuenta, recapitulemos entonces lo que hemos visto en relación con la primera división principal en dos breves subdivisiones. ¿Qué vemos acá? Esdras estaba determinado a conocer la palabra de Dios. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y como hemos dicho, en realidad este verso, esta línea, no nos sugiere cómo él había preparado. Pero podemos hacernos dos preguntas en base a lo que ya hemos visto y hemos considerado. ¿En qué circunstancias determinó su corazón en conocer más la palabra de Dios Esdras? A pesar de servir en medio de una corte pagana. Por otro lado, otra pregunta que podemos hacernos es ¿cómo había determinado su corazón para conocer más la palabra de Dios? De una manera completa. Es eso lo que podemos ver en esta primera división y sus dos puntos subsiguientes. En la segunda división que podemos nosotros acá notar de este bosquejo de Esdras 7:10, ¿qué es lo que dice la segunda división que hemos visto? Esdras estaba dispuesto a la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo con la definición del sermón textual que nosotros estamos considerando, esta segunda división principal viene a ser ahora una línea de sugerencia, señalando qué es lo que debiera ser considerado bajo este punto principal. Esdras 7:10, nuevamente, no nos dice el tipo de obediencia de Esdras en cuanto a la palabra de Dios. Pero estas ideas pueden verse en los demás capítulos de Esdras, como Esdras 9, Esdras 10. Ahora, esto nos lleva a considerar de alguna forma la obediencia de Esdras a la palabra de Dios. Y por ello podemos plantear nosotros algunas subdivisiones. Pero para que podamos nosotros rescatar cómo realmente Esdras había dispuesto obediencia a la palabra de Dios, es menester recurrir a un contexto un poquito más adelante, a versículo más adelante, capítulo 9 y capítulo 10. ¿Y qué encontramos cuando nosotros leemos el capítulo 9 y el capítulo 10 de Esdras? Lo que encontramos en el capítulo 9 básicamente es que Esdras se opuso a los matrimonios mixtos, es decir, matrimonios de judíos con gente que no era judía, extranjera. Ahora, no era porque Esdras era una persona racista, no. Aquí esto tenía bastante importancia porque se trataba realmente de un aspecto espiritual. ¿Recuerdan ustedes que Salomón, por haberse unido en matrimonio con mujeres extranjeras, las mujeres desviaron su corazón a la idolatría? Dios había prohibido esto en el Pentateuco, que no se deben unir en matrimonios mixtos, y la razón es puramente espiritual. Así que cuando uno lee el capítulo 9 nos damos cuenta de ello. Pero por otro lado, cuando leemos todo el capítulo 10 de Esdras, nos daremos cuenta que Esdras ora a Dios, confesando su pecado y el pecado del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo fue consciente, tuvo un gran despertar y expulsaron a las mujeres extranjeras. Es eso lo que vemos allí.
Entonces cuando nos bañamos, nos empapamos con los capítulos 9 y 10 realmente de Esdras, nos daremos cuenta y podemos decir lo siguiente. Esdras estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar, su obediencia a la palabra de Dios era con diligencia. En segundo lugar, su obediencia a la palabra de Dios era total, no parcial, no cuando le convenía. En tercer lugar, su obediencia a la palabra de Dios era continua. Es eso lo que podemos ver con respecto a esta segunda división. Ahora veamos finalmente la tercera división. ¿Qué encontramos en esta tercera división del bosquejo de Esdras 7:10? Bueno, en esta tercera división dice, Esdras estaba preparado para enseñar la palabra de Dios. Nuevamente, Esdras 7:10 no nos dice que Esdras tuviera un plan para llevar a cabo cómo enseñar la palabra de Dios con la intención de clarificar su significado. No dice nada Esdras. Pero esto de enseñar se puede ver nuevamente en un contexto más amplio. Y aquí sí es mucho más amplio todavía. Especialmente si nosotros recordamos la conexión que hay entre Esdras y Nehemías. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, en Nehemías capítulo 8, versículo 2, del 5 al 12, nos vamos a dar cuenta de esto, ¿ya? Que en los versículos 7 y 8 especialmente, Esdras, los levitas, incluso Nehemías el gobernador, ellos hacían entender con claridad la palabra de Dios y enseñaban al pueblo de Dios. Así que cuando nosotros, al leer este pasaje de Nehemías, básicamente el capítulo 8, versículos 5 al 12, podemos desarrollar las siguientes subdivisiones. El texto dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, versículo 10c. ¿Cómo enseñaban la palabra de Dios? Con claridad. ¿A quiénes enseñaban la palabra de Dios? Al pueblo de Dios. Entonces, podemos todos nosotros hacer un resumen de este bosquejo homilético y llegar a lo siguiente. El título, podemos ponerlo poniéndolo primero en primer lugar. El tema, el propósito de Esdras en su corazón. Y ahí está, primer punto principal, Esdras estaba determinado a conocer la palabra de Dios. Y ahí están los dos subpuntos. Y luego tenemos el segundo punto principal, Esdras estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios. Y vemos que su obediencia a la palabra de Dios era con diligencia, era total, era continua. Y en tercer lugar, Esdras estaba preparado para enseñar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Con claridad y al pueblo de Dios. Así que esto es lo que vemos, un sermón textual basado en un solo versículo, Esdras 7:10. Ahora, como ustedes pueden notar, el título y el tema en este bosquejo son diferentes. Pero a veces el tema del bosquejo de un sermón, si es bastante interesante, bastante atractivo, puede llevar también como título, nos puede servir. Pero ya sabemos nosotros que un título, por lo general, debe ser una expresión atractiva, embellecida, ¿verdad? Así que, hermanos, es esto lo que tenemos por ahora. Si el Señor permite, nuestra próxima clase será luego. Que el Señor les bendiga, hermanos.